Vamos a continuar con la serie de Romanos. Bueno, antes de empezar, quisiera que me acompañes a una oración para poder empezar con la. Padre que estás en el cielo, te ruego tanto, Padre, que te quedes en control de este servicio, Padre. Señor, que te quedes en control, Padre, de los medios, Padre. Te quedes en control del corazón de todos los que hoy te están escuchando. Que sea, Padre, un servicio que te glorifique, que sea, Padre, una enseñanza que traiga a tu pueblo, Padre, Señor, esperanza, que traiga paz, Padre, y que traiga principalmente, Padre, tu amor a sus corazones. Por tanto, Padre, que lo bendigas, Padre, que estés, Padre Dios Santísimo, en control de cada palabra, en control de cada pensamiento, Padre, úsame, por favor, Padre, y que todo lo humano que tengo, Padre, sea algo, Padre, que sea dado y que sea de ti, Padre, Señor, el que dirija las palabras de este. Gracias. Todo esto, Padre, lo oro y lo pido en el próximo motivo, Señor. Amén. Hermanos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el sermón número 33 de la serie de Romanos. Vamos a empezar con el capítulo número 11 de Romanos. Quiero que me acompañes. Vamos a leer Romanos 11 del 1 al 10, por favor. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que en su oración a Dios, acusó al pueblo de Israel? Dijo, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si fuera la bondad de Dios, ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos. Como la escritura dice, Dios los hizo espiritualmente insensibles. Y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. Y también dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, para que tropiecen y sean castigados. Que sus ojos se queden ciegos y no vean, y que su espalda se les doble para siempre. Bueno, esta escritura de Romanos habla principalmente de los planes de Dios para su pueblo. Pablo escribe aquí en el versículo número 1, dice, ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no, yo mismo soy israelita y descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo decía, no ha rechazado Dios a su pueblo, ¿no? Su pueblo no ha sido relegado de su salvación. Él mismo, Pablo, fue el ejemplo principal de que Dios no había rechazado a su pueblo. Pablo fue intachable en su actuar dentro de su religión, ¿no? Era perfecto en el cumplimiento de la ley de Moisés, ¿no? Pero también, hermanos, fue un judío que persiguió ferozmente a la iglesia de Cristo. Él, además, después de todo esto, fue llamado a ser apóstol después de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, el apóstol de los gentiles, ¿no? Escribe esta carta, hermanos. Y claro está, ¿no? Él era el ejemplo vivo de que Dios no había rechazado a su pueblo, ¿no? La conversión de Pablo, hermanos, es una conversión poderosa, es una conversión que te deja ver la compasión de Dios para su pueblo, ¿no? Él, camino a Damasco, es convertido y posteriormente ayudado por Ananías, ¿no?
en la ciudad de Damasco. Y su conversión está acompañada de algo que nos debe de hacer pensar cómo es la conversión de las personas. Dios le comenta a Ananías lo siguiente. Dice, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Hermano, así son los planes de Dios. Así es el plan, así fue el plan de Dios para Pablo. Le voy a enseñar, le voy a mostrar lo mucho que tiene que sufrir. Los planes de Dios, hermano, son perfectos. ¿Cómo será el plan tuyo, hermano, para tu vida? Seguro también va a ser perfecto, no lo dudes. Pablo también escribió a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo 2:4, dice, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Por lo tanto, hermanos, esta escritura deja bien claro también que todo el pueblo de Israel también era un pueblo que Dios quería que se salvara. No iba a ser un pueblo que fuera rechazado. Amén. Vamos al versículo 2 y 3. Y dice así, hermano. Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la escritura dice en la historia del profeta Elías que éste, en su oración a Dios, acusó al pueblo de Israel y dijo, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Bueno, eh, el pueblo elegido. ¿Por qué fue elegido Israel, hermano? Preguntémonos entonces, por qué lo eligió Dios, ¿no? No ha rechazado, y Pablo insiste en este segundo versículo, ¿no? Eh, que Dios reconoció desde el principio de los tiempos a Israel como su pueblo escogido, y no lo ha rechazado. ¿Cómo, cómo lo escogió, no? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué lo escogió, hermano? Deuteronomio 7, del 6 al 8 dice, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor les ha elegido entre ustedes, entre todos los pueblos de la tierra, para que ustedes les sean un pueblo especial. Sí, el Señor los ha preferido y elegido a ustedes. Y no es porque ustedes sean la gente más grande de las naciones, ya que en realidad son los más pequeños entre ellas. El Señor los sacó de Egipto donde ustedes eran esclavos y con gran poder los liberó del dominio de Faraón porque los ama y quiso cumplir la promesa que le había hecho a los antepasados de ustedes. Dios, hermanos, tiene planes increíbles y desde el principio, hermano, Dios fijó su plan. A este pueblo lo escogió no porque fuera un pueblo grande, ni guerrero, ni poderoso, hermano, sino por puro amor. ¿No? Y él cumplió su promesa al padre de la fe, Abraham. Génesis 12:1-3 dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, y de la tierra, y ve la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, Dios tenía un plan para su pueblo, y ese plan, hermano, no los iba a excluir, ¿no? Ese plan era parte de la decisión de Dios, del amor de Dios. Pero si te das cuenta, Pablo está predicando a los romanos algo que pasó mucho tiempo. Y solamente les está mostrando que la fidelidad y los planes de Dios no cambian, hermano. Y unos como tú y como yo, que podemos cambiar los planes a cada momento de nuestra vida. Dios es fiel a sus planes, Dios es todo amor, hermano, y Él no es inmutable como tú. Él es inmutable, no es como tú y como yo que cambiamos de pensar, de parecer. Dios estaba considerando a su pueblo desde el principio y estaba aquí cumpliendo sus promesas.
te puedo comentar, además, Moisés, ¿no? Moisés se aseguraba, ¿no? Se aseguró en algún momento que su pueblo contara siempre con la bendición de Dios. Cuando iban a ser liberados, Moisés le suplica a Dios, diciéndole, si tú mismo no nos vas a acompañar, no nos hagas salir de aquí. Si Dios mismo no nos iba a acompañar hasta llegar a formar la nación en la cual estaba parado Pablo, Moisés dice, no nos saques, asegúrate Dios que estés con nosotros. Y dice, solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de entre todos los pueblos de la tierra. Y Dios le contestó, lo voy a hacer porque me lo pides. Pablo estaba parado en la nación donde Dios le dijo que iba a estar, ¿no? Pero le dice algo Dios también a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Un tema importante, pero esos son los planes de Dios. Hoy, hermano, estás aquí, agradece mucho que Dios te tiene en su compasión, de que la puerta está abierta para aquel que lo busca de todo corazón, para aquel que reconoce su necesidad, ¿no? Para aquel que se arrepiente, para aquel que se rinde ante él, hermano. Y escuchamos aquí a Elías reclamando y acusando a su pueblo, hermano. Tenía mucha razón para decir lo que decía Elías en la cita que hizo Pablo. Un hombre que estaba siendo perseguido para ser asesinado, ¿no? Un hombre que se sentía solo, quizá aterrorizado, hermano. Leía Elías, era el único que quedaba, que todo Israel se había perdido y que tristemente habían abandonado a Dios, ¿no? Imagínate el dolor y el sufrimiento que estaba pasando en este tiempo Elías. Un hombre más, así como lo leímos de Pablo cuando lo llamó Dios, este hombre Elías, siglos atrás igual, sufriendo por la causa de Dios. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal, pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Este pequeño resto, hermanos, en otras versiones, dice un remanente, un reducto de su pueblo, ¿no? Los planes de Dios se cumplen, ¿no? Él apartó una pequeña parte de su pueblo, ¿no? Que no se había entregado a esa vida desordenada, esa vida que no le agrada a Dios. Pero Dios siempre ha hecho esto. Dios siempre ha rescatado a su nación en base a un pequeño reducto de su pueblo. Esto lo escribió Elías, quedó registrado en Primera de Reyes 19. 7,000 personas, no necesariamente solo hombres, pero dependiendo de la versión que leas, 7,000 hombres. Noé, hermanos, es otro ejemplo de ese remanente que Dios hace para su pueblo. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras fueron los únicos que fueron rescatados, ¿no? De la antigüedad, ese antiguo mundo perdido que existía, y Dios reconstruyó su pueblo, reconstruyó su nación en base a esta familia. Y más recientemente, en la misma época de Pablo, hermano, en Hechos 1:15, ¿no? Eh, nos comenta cómo un pequeño reducto de hombres fieles, de verdaderos discípulos de Jesús, hermano, estaba reunido, ¿no? Para recibir la promesa del Espíritu Santo. 120 hombres únicamente. Hermanos, Dios va a utilizar siempre algo poderoso. Hermano, sus planes los puede cumplir, hermano, al pie de la letra, con lo más pequeño de su pueblo, con lo más débil de su pueblo, con lo más despreciable del mundo, hermano, él puede reconstruir sus planes. Y lo estaba haciendo también aquí, en esta época en la que Pablo está diciendo que no se ha olvidado de todo su pueblo. Pedro, ¿no? Nos recuerda también en 1 de Pedro 2, de 9 al 11, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y
Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no tenían compasión, pero ahora les tiene compasión. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan en contra del alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que les pidan cuentas a todos. Hermanos, Pedro nos recuerda que ahora nosotros mismos somos algo escogido de Dios, ¿no? Y también, hermanos, algo pequeño, algo débil y quizá despreciable de este mundo. Las palabras de Pedro en este momento, él fue el apóstol para los judíos, pero él reconoció que no solamente los judíos iban a ser salvos para la familia de Dios. Hermano, Dios, ¿no? Reconoce, ¿no? A todos aquellos, ¿no? Que se acercan a Él por su amor, por su misericordia, eh, el amor que nos tiene, ¿no? Y el invaluable amor que siempre vamos a tener por medio del sacrificio. Él nos recuerda en esa escritura que es solamente por el amor de su Hijo el que nosotros estemos a su lado. Vamos al versículo número 6 y continuando con lo que Pablo está diciendo de la bondad de Dios para su pueblo, específicamente con este reducto de hombres, recordando que en su pueblo también hay un reducto pequeño ya en esta época, en la época que él está viviendo. Dice, y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si sí fuera la bondad de Dios, ya no sería bondad. Hermano, sin duda la característica más grande de Dios es su amor, es su compasión. Me di a la tarea de buscar un poco una definición de la palabra gracia. La estás viendo ahorita. Eh, no es necesariamente de un diccionario, ¿no? Hay de la Real Academia de la Lengua Española, es más espiritual el tema, pero dice, la gracia de Dios es la dádiva que no es otorgada en base al desempeño o potencial de quien la recibe, pero que es dada únicamente por la bondad de Dios quien ofrece. La dádiva de Dios, hermano, no va a depender de nada humano, de lo que crees que estás haciendo o de lo que puedes hacer. No va a depender de eso. No dependió de eso su gracia y su amor. Busqué también en la definición de gracia, pero a la inversa, como son los antónimos. Me sorprendió, hermanos, encontrar aproximadamente 100 definiciones, poco más, de lo que no es la gracia. ¿Qué no es la gracia, hermano? No es odio, no es traición, no, no es temor, ¿no? No es amargura. 100 definiciones de lo que no es gracia, hermano. Es impresionante entonces entender que la gracia de Dios nos envuelve con amor, con compasión, con fidelidad, eh, con todo lo bueno que viene de Dios se resume en la gracia que Él nos tiene, hermano. El 23 nos dice que el pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo nuestro Señor. La gracia de Dios, hermano, la dádiva de Dios es la vida eterna en unión con Cristo. Estamos aquí por su gracia, pero también para tener la vida eterna a su lado. Eh, Romanos 1:17 nos dice, el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos y es por fe de principio a fin. Así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Pablo reconocía en este versículo que la bondad de Dios, hermano, no tiene nada que ver con el desempeño, sino solamente con tu fe.
solamente con aquello que tú depositas en Dios para ser transformado, para ser una criatura nueva, hermano, ¿no? Hebreos 10:38 dice, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Otra vez, el justo por la fe vivirá. ¿Qué hizo Israel entonces, hermano, para merecer su salvación? ¿Qué hicimos nosotros para merecer su salvación y su compasión? Nada, hermano. En Cristo entonces se cumple la perfección de su gracia, de su amor, de su verdad. Te invito a que te aferres a esa fe que hoy profesas. Vamos al versículo 7, que dice así. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos. ¿Por qué nos salvó Dios, hermano? ¿Por qué somos salvos el día de hoy? ¿Por qué si tú te encuentras con la compasión de Dios en tu vida, por qué te salvó? Nos queda claro que fue por pura gracia, hermano. Así como su pueblo fue escogido como una nación pequeña, nosotros igual no fuimos escogidos por ser grandes. Dice 1 Corintios 1:26-28, pues considérense, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios escogió lo vil y lo despreciado de este mundo. Dice, lo que no es y de lo que no es para anular lo que es. Y para que nadie acte delante de Dios. ¿Quiénes éramos, hermanos, antes de llegar delante de Dios? Nada. Y no lo somos. Hoy somos por su amor ciudadanos del cielo, pero fue por su amor y por su compasión, hermanos, ¿no? Romanos 8:9 dice, a los que de antemano conoció y amó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1:4-6 dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su bondad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su grandiosa bondad, la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Hermano, Dios nos salvó, Dios muestra su amor y su misericordia solamente o con el acto más grande de amor que hemos tenido nosotros, que es mediante el rescate, eh, mediante el sacrificio de su Hijo, mediante el derramamiento de la sangre de su Hijo. Pero dice este versículo también que otros fueron endurecidos. Tristemente sí, otros fueron endurecidos. Lo escribe Pablo, otros fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? Obviamente no todos, hermanos, ¿no? Lo que leemos en las escrituras es que hubo líderes, ¿no? Eh, grupos religiosos, fariseos, saduceos, celotes, que tenían motivos muy, muy equivocados para seguir a Dios, ¿no? Pero no fueron los únicos en esa época. Antes, Jeremías escribe en Jeremías 15:6, al pueblo de Dios me abandonaste y me volviste la espalda, dice el Señor, por lo tanto, yo utilizaré mi fuerza para destruirte. Ya estoy harto de darte oportunidad tras oportunidad de que te arrepientas. ¿Sabes? Dios da todas las oportunidades del mundo para que te arrepientas, para que te vuelvas a él. Pero es la escritura que también te llega a hartar, ¿no? Jesús mismo, ¿no? Algunos años antes de aparecer en escena, Jesús llora por su pueblo y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Dios, Jesús llorando por su pueblo, suplicando que creyeran en Él, que se volvieran a Él, ¿no? Pero solamente aquellos, hermanos, que siguen a Dios con los motivos correctos, con el corazón correcto, son rescatados. Todos aquellos, hermanos, que sigan a Dios por motivos equivocados, van a ser separados, van a ser eliminados del plan de Dios. Dios siempre nos va a dar oportunidades. Yo te invito a que purifiques siempre tus motivos para caminar cada día con Dios, que busques la pureza y la santidad que Dios te da, porque su amor es único, hermano, y también es lo único que necesitamos para caminar con Él. Versículo 8 dice, como dice la Escritura, Dios les hizo espiritualmente insensibles y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos para que no ven y oídos que no oyen. Pablo está recordando aquí, dice, como dice la Escritura. Pablo está citando otra Escritura que está en la Biblia. Pero ¿cuántas veces está esa Escritura? Mira, 4 profetas dijeron exactamente lo mismo. Moisés, Isaías, Jeremías y Ezequiel dijeron exactamente estas palabras del pueblo de Dios. ¿No? Hombres que tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no escuchan. Jesús mismo, hermanos, se los dijo. En Mateo 13:13 dice, por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Jesús mismo, hermano, les vuelve a recordar estas palabras. Así era el pueblo de Israel. Los planes de Dios, decía Pablo, aquí, de todas maneras, no se va a olvidar de su pueblo. Los planes de Dios, hermano, son increíbles. El hombre sigue su naturaleza pecadora, pero los planes de Dios se van a cumplir. Y aquellos que quieren estar en su plan, hermano, Dios los va a acoger. Dios cegó solamente a aquellos hombres insensibles de su pueblo. Los hizo sordos por su falta de humildad, la falta de un corazón para creer en su Hijo, ¿no? No despreciemos hoy, hermanos, la infinita paciencia que Dios tiene para seguirlo y nos llama siempre a reconciliarnos con Él, ¿no? A su pueblo le dijo en la antigüedad, aunque tus pecados sean del color púrpura más intenso, ven, platiquemos de ello, pongámonos en paz para que tengas una nueva vida. Ese es el llamado, a pesar de la vida de pecado, a pesar de la vida difícil que llevemos, Dios siempre nos va a dar la oportunidad. Acércate a Dios, purifica tu corazón, acércate al amor y a la compasión que Dios tiene para su pueblo. Y por último, hermano, los versículos 9 y 10. Y también dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, para que tropiecen y sean castigados, que sus ojos se queden ciegos y no vean, y que su espalda se les doble para siempre. El mundo, hermanos, hace 2000 años, el mundo que conoció Pablo, el mundo que tenemos hoy, no ha cambiado mucho, porque tiene muchas oportunidades para pecar. La Biblia dice que las va a haber, ¿no? Pero cuidado, hermanos, Satanás anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Satanás pasa como un ángel de luz para engañarnos, hermano. Para que te sientas cómodo, hermano. Para que te sientas seguro como aquellos hombres en los banquetes. Para que te confíes y creas que no pasa nada, hermano, cuando coqueteas con el pecado. Cuidado. No descuides tu salvación. Filipenses 2:12 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con un profundo temor y reverencia. No cerremos nuestros ojos, hermanos, a la luz que Dios trae para nuestras vidas, para nuestros corazones. No tapemos nuestros oídos a ese mensaje de salvación que nos hizo nacer de nuevo. Los planes de Dios son perfectos, hermano.
No importa lo que estés viviendo el día de hoy, lo que esté pasando, tus circunstancias, el amor y la compasión de Dios, hermano, es lo único que necesitamos. Aférrate a los planes de Dios. Que a Dios sea siempre la honra y la gloria.